cuenta de la historia de la transfiguración del Señor Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer el texto y después les quiero comentar un par de cosas que nos ayuden en nuestra meditación y nuestra adoración al Señor. Mateo capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta ahí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, miren, ahí tenemos un pasaje muy lindo y nos habla de un hecho que curiosamente se repite en 3 de los 4 evangelios. El evangelio de Marcos, de Lucas y el que hemos leído ahora. Yo digo curiosamente porque uno de los testigos presenciales, que es Juan, no lo cuenta en su evangelio. ¿Por qué será, no? No me pregunten cuál es la respuesta porque no la tengo, pero a mí me despertó curiosidad saber por qué tal vez Juan no cuenta el episodio. Pero sí es interesante que los 3 evangelistas nos cuentan para nosotros este episodio para que lo tengamos presente y para que lo tengamos bien en claro. Si ustedes lo leen en los 3 evangelios van a ver pequeñas diferencias, que más que diferencias son complementos para tener un cuadro más completo de la historia. Pero aquí nos dice que el Señor, 6 días después de todo lo que anuncia antes, el anuncio de su muerte, etc., 6 días después de eso, lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, una pequeña comitiva de los 12, era el grupo tal vez más íntimo que él tiene, y les dice: vengan conmigo. Algunos creen que estaba en Galilea, y subió a alguno de los montes que están allí y que rodean el mar de Galilea, un lugar hermosísimo que al solo mirarlo, tuve la oportunidad de hacerlo, a uno lo emociona, porque hay tantos episodios allí alrededor del mar de Galilea y que pasan en esos montes. Uno de ellos es el que estamos leyendo ahora. Y pasa algo particular, porque dice aquí la Escritura que el Señor se transfiguró delante de ellos. Es decir, empezó a mostrar su gloria. Y en algo que es extraordinario, dice que empezó a resplandecer su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, lo que veían los discípulos allí no encontraban una palabra para describirlo. Y entonces dicen: su rostro como el sol, su vestidura blanca como la luz. Es decir, es tan blanco. Uno de los evangelistas dice: es tan blanco que ningún lavador podía hacerlo tan blanco. Es decir, blanco, blanquísimo, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Eso es lo que quieren decir ellos. Quedan admirados, no encuentran un parangón, algo con que asemejarlo, y ahí están viendo la gloria del Señor. Ahí vieron la gloria del Señor. Yo creo que vieron la gloria en 4 aspectos, y yo se los quiero mostrar rápido en esta tarde. En primer lugar, vieron la gloria de la persona de Cristo. Dice en el versículo 12 allí que se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro, sus vestidos. Es decir, empezaron a ver el brillo de su persona y quedaron conmovidos. No para menos, nosotros vemos algunos fenómenos sobrenaturales muchísimos menores que estos y quedamos sin palabras. Imagínense a los discípulos en aquel día, ¿no? No sabemos si era tarde o de noche, pero allí en ese lugar, en un lugar alto,
en un lugar apartado, están solos y ven eso y quedan admirados. Ven el brillo de la persona del Señor Jesús. Y a mí me hace pensar aquí en el brillo de la persona de Cristo. Más que en sus ropas blancas, que ningún lavador las puede hacer blancas, más que en esa ropa blanca como la luz, tan blanca y tan brillante como la luz, pensaba en algo que ellos tal vez no se dieron cuenta, pero que los había conmovido profundamente. Y que también es el brillo de la persona de Cristo. Cuando lo conocieron al Señor, cuando escucharon sus palabras, cuando vieron sus milagros, cuando vieron cómo reaccionaba con misericordia y compasión con aquellos que eran pecadores, que estaban mal en su camino, que eran las personas segregadas por la sociedad, cuando vieron cómo Él trataba a los niños, cuando vieron cómo se acercaban a los enfermos, a los endemoniados. Es decir, cuando empezaron a vislumbrar durante esos 3 años y medio que tuvieron de contacto directo con el Señor, vieron la gloria del Señor, vieron el brillo del Señor. La verdad es que cuando están mirando su ropa y su rostro que resplandece, lo que está haciendo es confirmando que el Señor era único y que era irrepetible, que tenía un brillo propio que ninguna otra cosa podía repetir. Y se ve la gloria del Señor en su persona, en lo que Él es, en lo que ellos podían ver con sus ojos. Por eso Juan, eso sí lo escribe después en su primera carta, dice: lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros palpamos tocante al verbo de vida, eso lo transmitimos, porque tuvimos una experiencia maravillosa, nosotros conocimos a Cristo, lo vimos personalmente, pudimos escucharlo, pudimos palparlo, más Él, que se recostaba sobre el pecho del Señor. Realmente está admirado por la persona de Cristo. Y ahí los vemos a los 3 que están viendo este espectáculo que es maravilloso y nosotros nos quedaríamos sin palabras, extasiados también frente a eso. La persona de Cristo tiene un brillo propio que creo que también a nosotros nos ha conmovido. Porque en el momento que abrimos nuestro corazón al Señor y confesamos nuestros pecados y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, es porque nos dimos cuenta que no había otro camino más que Jesús. No había otra manera más para salir del pozo en el que estábamos, sino solamente Cristo. Y que frente a la oferta que nos da el mundo permanentemente de tantas cosas y de tantos caminos, el único camino es Cristo. Pero allí, en medio de todo esto, sucede algo particular. Aparece Pedro. Pedro no puede quedarse callado, ¿no? Por ahí nos identificamos un poquito con Pedro, porque siempre algunos somos muy propensos a responder rápido y nos parecemos bastante a Pedro. Pedro responde rápido, dice: Señor, está bueno que estemos aquí. Y si yo estuviera ahí, le hubiera dicho lo mismo que Pedro: Señor, está maravilloso que estemos aquí. Estar en la presencia del Señor es lo mejor que puede haber para nosotros. Ahora, empieza a decir algo que es raro. Los otros evangelistas dicen que no sabía lo que decía. ¿Y qué es lo que le dice? Así a simple vista no tiene nada de malo, pero si lo vemos un poquito más en detalle vamos a ver que tiene un problema. Le dice Pedro: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, 3 chocitas, 3 cabañitas, una para Elías, porque ahí reconocen que está Elías y Moisés, una para Elías, otra para Moisés y una para ti. Como si los 3 fueran al mismo nivel. Los 3 estuvieran al mismo nivel. Estaba bueno estar allí en la presencia del Señor, pero está mirando algo que no está bien, porque lo ve como uno más. Lo ve como Moisés, como Elías, como buen judío también Pedro. Dice: bueno, tenemos a los íconos del Antiguo Testamento y el Señor está allí, uno más. Y casi como una señal bien clara de que estaba equivocado, mientras está hablando, dice la Escritura, apareció la nube y le dijo: no, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oí. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo estaba poniendo al Señor a la par de los demás. Y Cristo no está a la par de nadie. Si hay algo en donde Cristo muestra su gloria, es en que Él es superior a todas las cosas. En algún momento de los evangelios le dijo a los discípulos: hay alguien aquí superior al templo, superior a los profetas, a la ley. Era Él. El Señor está por encima de todas las cosas. Por eso es el Señor.
Cuando hablamos del señorío de Cristo, no solamente hablamos de su autoridad, hablamos de que Él es supremo sobre todas las cosas. Cuando alguien recibe a Cristo, ¿lo recibe como Salvador? Claro que sí, porque Cristo es nuestro Salvador, murió por nosotros, pero quiere ser nuestro Señor. Quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y allí muestra su gloria, porque Él es superior a todas las cosas. No hubo, no hay, ni habrá nadie igual que Cristo. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito, no está diciendo que es el primer hijo, está diciendo que es el primero en su género, el primero por sobre todas las cosas. Cristo es el primogénito de los muertos, es el primero entre todos los que murieron y resucitaron. Las primicias, dice Pablo a los Corintios. Es decir, Cristo está por encima de todo. La gloria de Cristo se ve en su persona, la gloria de Cristo se ve en su señoría, en su superioridad. Por eso hacemos bien, cuando nos referimos al Señor, decirle Señor Jesús, porque Él es el Señor. Es el nombre que Dios le ha dado, y para que todas las rodillas se doblen delante de ese nombre, el nombre del Señor. La gloria de su persona, la gloria se ve en su superioridad. Pero miren, allí la nube, lo que sería la Shekinah del Antiguo Testamento, la nube habla, y la presencia de Dios allí con ellos. Y el Señor dice algo que es maravilloso. Dice que se escuchaba esa voz que decía, este es mi Hijo amado, versículo 5, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, es decir, el que completa mi expectativa. No puedo esperar más nada, ni quiero esperar más nada, completa todo. Con Él está completo. Yo tengo complacencia de ser Padre. Ahora, en esta expresión tan rica dice esto, este es mi Hijo amado. Y cuando Dios habla de Jesucristo como su Hijo, no está hablando de alguien engendrado por Él. Está hablando de alguien que tiene su misma naturaleza. Por eso, allí el libro de Hebreos dice que el Señor es la imagen misma de su sustancia. Es el resplandor de la gloria de Dios, pero la imagen misma de su sustancia. Es decir, quienes vieron a Cristo, vieron a Dios, porque Jesucristo es Dios. Y allí se ve la gloria de su persona. Como lo estamos diciendo, la gloria en lo que hizo, la gloria en su señorío, pero la gloria en su naturaleza, a quien nosotros celebramos en esta tarde, es el Dios vivo y verdadero. En este mundo plagado, como dijimos, de grandes ofertas y de muchos caminos, Jesucristo es el único Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero. Y ahí también hay gloria. Pero hay una cuarta cosa en la que el Señor iba a mostrar la gloria. No en ese momento, pero en el último texto que leímos, dice que cuando descendieron del monte les dijo, miren, no le digan a nadie de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿En qué se iba a ver la gloria del Señor también? En su resurrección. En su resurrección. Yo creo que la gloria de Cristo se vio en la cruz también. Pero sin lugar a dudas, señal de triunfo, de victoria, en la tumba vacía. Tan arrollador es su triunfo, que ni siquiera tenemos un lugar donde ver una tumba, ni siquiera quedó la tumba. Por ahí andan buscando en Israel los arqueólogos y dicen, esta puede ser la tumba de Jesús. Podría ser, pero ya no nos importa, porque la tumba está vacía, no tiene valor. Cristo resucitó. Y en la resurrección también muestra su gloria, porque Él entregó su vida por nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó victorioso al tercer día. Y por eso nosotros estamos aquí, porque Cristo está vivo. Celebramos a un Cristo vivo. Hablamos de su muerte, claro que sí, porque a través de su sacrificio, de su muerte, nosotros sí tenemos salvación y tenemos esperanza de la vida eterna. Pero celebramos a un Cristo que murió y resucitó, está vivo y tiene gloria. Por eso cantamos en las canciones que digno es el Cordero, porque tiene toda la gloria por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Y cuando celebramos la Cena del Señor, en cumplimiento de su mandamiento,
es el gran mandamiento que nos dejó en la Escritura, hacemos bien en hacerlo, porque nos postramos en la presencia del Señor para adorarlo, porque vemos en Él al Hijo de Dios, al Dios vivo y verdadero. Los apóstoles, cuando escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, se postraron. Era la costumbre de los orientales, se postraron en rostro, era la manera de mostrar el acto de la adoración. Nosotros no tenemos que hacer eso hoy aquí. Podríamos ponernos de rodillas y adorar al Señor de rodillas, estaría bien también. Pero lo que el Señor quiere es que doblemos nuestras rodillas en lo espiritual, porque el Señor mira nuestro corazón, va mucho más allá de una postura exterior. Por eso en esta tarde, queridos hermanos, al partir el pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo y al tomar de la copa que nos recuerda la sangre de Cristo derramado por nosotros, nos postremos espiritualmente en la presencia del Señor por adorar a Cristo. Para decirle, Señor, nosotros también estamos contemplando tu gloria. No estuvimos allí, no con Pedro, Jacobo y Juan, pero te conocemos, nos hemos acercado, tenemos una experiencia personal, sabemos que eres real, tienes la gloria de alguien que está vivo, el Dios vivo y verdadero. Y podamos decirle a nuestro corazón, te adoramos por lo que eres y te alabamos por lo que has hecho en nuestro favor. Queridos hermanos, que ese sea nuestro culto en esta tarde. Tal vez repitiendo un poquito la escena de la transfiguración. Al Señor no lo vemos con nuestros ojos materiales, pero está con nosotros y lo podemos ver por la fe. Que nos podamos postrar. Está solo Jesús. Nos podamos postrar delante de Él como aquella tarde o aquella mañana en que estuvieron los discípulos. Y abramos nuestro corazón al Señor para adorar al que vive por los siglos de siglos, a nuestro Salvador. Amén. Que así sea.